Mi nombre es Julio Román. En el 2006 nos lanzamos a filmar nuestra primera película, Fuera de Tinieblas, y de ahí empezamos a hacer lo que ya Dios había puesto en nuestro corazón, de hacer un cine de fe, de esperanza, llevar su palabra a través del cine. Ahí es que he estado durante estos pasados años. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que están viendo este nuevo episodio de Cristianos Creadores de Contenido. Como saben, yo soy Yael y el día de hoy tenemos un invitado que es desde Puerto Rico, un director de cine, un creativo, un pastor. Todo lo que hace esta persona es increíble y tengo el honor de, además de conocerlo, de ser su amigo, pues de presentárselos el día de hoy a Julio Román, el director, el pastor. ¿Cómo quieres que te presentemos, Julio? Tu amigo está bien, así nos sentimos todos. Gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que ahora en el ámbito de la producción es complicado tener tiempo disponible. Ahora en el lado del pastoreo es complicado. En el lado de la familia, no, ya yo siempre digo cuando alguien me pregunta, oye, ¿podemos hacer este proyecto? Sí tengo disponible entre 3 de la mañana y 5 de la mañana que estoy dormido, en ese tiempo lo podemos hacer porque cada vez se está haciendo más difícil. Gracias, aprecio mucho que estés aquí. Pero para entrar de lleno, Julito, cuéntanos qué se siente ver una película que tú hiciste en el cine. Yo siento que es una sensación diferente cuando trabajaste por años o trabajaste por una temporada y ver el proyecto en una sala de cine. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo es para ti? Mira, no se vuelve viejo. Cada vez que yo veo una película en el cine, primero me pongo nervioso. Esa es la emoción principal de cuando estoy con la audiencia, más por la audiencia, ¿no? Así que eso nunca se ha ido, ese nerviosismo de la audiencia ver la película por primera vez. Y número dos, tú sientes un gran sentido de agradecimiento, ¿no? Es algo que soñaba y soñé por muchos años. Trabajé por eso por muchos años y verlo ahora expresado, ¿no? Verlo materializado siempre es algo que me llena de mucho agradecimiento. Pero siempre uno está sumamente emocionado ok, estoy viéndolo en la pantalla. Y uno empieza a ver todas aquellas cosas que uno quiso hacer mejor, empieza a ver aquellas cosas que sí funcionaron y cada película te enseña para la próxima y mientras más vas practicando y más lo vas haciendo, empiezas a como que afinar un poquito más en tu manera de narrar y contar historias y siempre te emociona, siempre te emociona. Y más cuando ves la reacción de la audiencia. A mí me gusta ver las películas con la audiencia, ¿no? Porque ellos no saben quién yo soy, así que yo me puedo sentar con la audiencia y tranquilamente y ver la reacción de la audiencia, ver cuando ellos reaccionan positivamente, ¿verdad? Y ver cuando ellos se ríen donde se tienen que reír, cuando son tocados donde tienen que ser tocados en sus emociones. Y cuando tú ves que Dios está ministrando, eso no se vuelve viejo, siempre lo disfruto y le doy gracias a Dios. Claro, ahora que como el chef, ¿no? Que está viendo en la ventanita a ver si les está gustando lo que hice o no. Y al momento de la retroalimentación, tú lo estás viendo de primera mano con la audiencia. Ahora, estuvo gracioso este momento. Tal vez en la parte donde quería que sintieran algo, que se tocan, no resonó tanto. Pero al momento de recibir tú la crítica o al momento de ver los números del lado del director, te afecta en tus siguientes proyectos. Porque lo querramos o no, afecta nuestra mentalidad al momento de iniciar un nuevo proyecto cuando la audiencia te da una crítica, sea buena o sea mala. ¿Cómo tú lo lidias en los futuros proyectos? Mira, sí, esa es la parte complicada, porque cuando tú te lanzas a hacer esto, tú no estás pensando de que hay unas personas que se dedican a ver las películas y escribir su opinión de las películas, ¿no? La opinión de una persona. Y en nuestra industria están los críticos de cine, que es su trabajo, y los respetamos. Y yo he tenido buenas críticas en los periódicos y he tenido malas críticas en los periódicos. Entonces, pues yo evito ver las críticas y leer las críticas cualquiera que sea, ¿no? Y tratar de enfocarme más en la audiencia que en los críticos. Pero ciertamente es complicado el que la opinión de una persona salga tan público, ¿no? Y que tantas personas lo escuchen. Entonces, sí, a la hora de, por ejemplo, te sacaste esta película, hiciste la película, a mí me gusta aprender, así que yo parto de un lugar de aprendizaje. Cuando yo veo alguna crítica que yo entiendo que tiene fundamento, ¿no? Más de la audiencia que otra cosa y veo que esto no funcionó, ya en la próxima película aplico ese aspecto.
Entonces, y puedo ya ir, como te menciono, ir afinando, ¿no? Ok, la vez pasada esto no funcionó, esto sí funcionó, y en la próxima película lo aplico. Hablando de los números del cine, es otro cantar, porque en el cine tú puedes tener la mejor película del mundo y un elemento de mercadeo puede hacer que la gente no vaya al cine a ver la película, independientemente de cuán buena o cuán mala sea la película. Entonces, ese aspecto del box office no es lo más que disfruto del cine, y te soy bien honesto, para mí es como que la parte que menos disfruto del cine, porque es la parte de negocios del cine que evidentemente tiene una influencia en lo próximo que tú vas a hacer. Influye con los inversionistas, influye con la audiencia, influye con los cines, cómo ellos ven tus proyectos. Entonces, yo trato de no conectar los números que hace la película en el cine con cuán buena o cuán mala fue la película. Porque sí reconozco de que hay muchos factores que pueden provocar que una película tenga buenos números o malos números de asistencia, y no necesariamente tiene que ver con que la película fue buena o mala. Yo he visto películas maravillosas que no les fue bien en las salas de cine. He visto películas que son flojitas y les fue maravillosamente en las salas de cine. Entonces, el box office es lo más que me golpea, y trato de que no me golpee. Porque no está en nuestras manos. Sin embargo, a la hora de la verdad estoy en una industria que se mueve como un negocio. Entonces, cuando te preguntan cómo le fue a la película y tienes que dar tus números, todo ese tipo de dinámica tiene influencia en las cosas que estás haciendo y las cosas que estás proyectando hacer, ¿no? Porque se crean conclusiones, ¿no? La gente no quiere ver ese tipo de película y no saben que a lo mejor fue que estrenó la misma semana que estrenó una película de Marvel, y todo el mundo fue a ver la película de Marvel. Esto no necesariamente tiene que ver con que la gente no quería ver ese tipo de película. Entonces hay tantos factores que pueden influir en el box office que ya yo estoy tratando de, pues, hacer lo mejor que puedo a nivel de mercadeo, porque yo también manejo el mercadeo de la mayor parte de mis películas, al menos acá en Puerto Rico. Hacer lo mejor que puedo con el mercadeo y luego soltarla en las manos del Señor, de que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Teniendo la confianza de que hice lo mejor que podía hacer. Sí, a final de cuentas, ya una vez que se lanza el producto, pues ya no hay vuelta atrás, ya está publicado. A menos que seas de la mentalidad George Lucas, ¿no? Cada año voy a hacerle una reedición a las películas, ¿no? Como hay un dicho que pues las películas nunca se terminan, solo se lanzan, ¿no? O sea, se liberan, se abandona y ya, pero nunca estuvo terminado. Porque si fuera el director podría seguir años trabajando en la misma película. Y tratar de llegar a la mentalidad de este es un producto perfecto o querer lanzarlo de una manera. Julio, hay algunos aspectos del cine. Tú estás mencionando uno que es el box office para las personas que tal vez no conozcan ciertas áreas. ¿Cómo maneja? Hay dos mundos, tengo entendido yo, ¿no? El mundo de los productores y el mundo de los directores, ¿no? O sea, dentro de todas las áreas lo podemos como que dividir en quién pone el dinero y quién hace la visión o quién tiene la visión. Tú, en el aspecto de ahora ser un director de ámbito cristiano, ¿cómo es la dinámica? ¿Tú estás patrocinando parte de la película como productor o estás yendo con una idea a una casa productora? ¿Cómo manejas el desarrollar de una película al momento de tener dinero? Pues mira, yo tengo mi propia compañía de producción, así que yo estoy a cargo de levantar el financiamiento. ¿Okay? Eso lo que significa que yo no soy un director que están contratando para dirigir otras películas. La mayor parte de los proyectos que yo he hecho los he desarrollado desde cero, ¿no? Con mi empresa, levantado el financiamiento y demás. Entonces, la dinámica es, yo desarrollo varios proyectos, yo nunca tengo un solo proyecto en desarrollo, tengo varios proyectos en desarrollo y voy sometiendo a distintos tipos de propuestas para levantar el financiamiento. El proyecto que se mueva hacia adelante, ¿verdad? Y que más oportunidades tenga, que se abrió, por ejemplo, entró en una convocatoria del gobierno y si se aprobó, ¿verdad? O lo que sea en ese camino, ese proyecto es el que sigo moviendo hacia adelante mientras muevo los otros proyectos. Una vez tengo el financiamiento, yo estoy a cargo de administrar y montar este proyecto porque es mi compañía. Entonces yo contrato otro productor, ¿verdad? Que es la persona que va a estar a cargo de correr el día a día del proyecto,
mientras yo estoy dirigiendo. Esto no es posible tú dirigir y producir eficazmente a la misma vez. No, son dos trabajos totalmente grandísimos. Entonces yo lo que hago es que contrato un productor que está a cargo de manejar el presupuesto específico, la guía específica en el día a día del trabajo, y yo me puedo enfocar en la dirección, pero yo tengo la relación con los inversionistas, yo tengo la relación con el gobierno y todo lo que tengo que hacer como productor ejecutivo, ¿no? Sería mi función. Entonces tengo que estar dirigiendo y en ocasiones tengo que salirme de la dirección para tener reuniones que tienen que ver más con la parte ejecutiva, ¿no? En la parte de negocio del cine. Y así es que estoy haciendo con cada uno de los proyectos. Y sí es agotador porque tienes que estar de una parte creativa a una parte de negocio, una parte administrativa, ¿no? Tienes que someter documentos al gobierno o a las propuestas que hayas solicitado. Y ese es el modelo que yo he estado utilizando en estos pasados años. Y me imagino que eso te permite tener toda la libertad de elegir el tipo de proyecto, porque a fin de cuentas es tu compañía la que está produciendo y no te riges por reglas de otras personas al momento de escoger la historia o construir una idea. Claro, yo someto los proyectos, yo tengo una responsabilidad con los inversionistas, ellos ponen el dinero, entonces ellos tienen un decir muy grande en el cómo, ¿no? Yo les presento el proyecto y obviamente si yo no estoy de acuerdo con un proyecto no se los presento. En el que yo se los presento, ellos lo reciben, ¿no? Y me apoyan, pero ellos van a cuidar por su inversión, que yo lo haga bien y que la película esté bien hecha y ellos tienen voz en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ellos pueden decir, mira, yo creo que estas escenas no están funcionando, no se está comunicando y entonces yo hago los ajustes para que eso pueda ser distribuible en la película. Claro, y ahí es en donde entra ponerle un poquito de atención al box office. O sea, se quiera o no, hay que ver porque los inversionistas están esperando tener un retorno, ¿no? De la película. Yo creo que quizás es más por mi faceta de ejecutiva, ¿no? El tema del box office, porque si fuera un director puramente como director, pues sí te golpea el box office, pero yo, lo quieras o no, yo tengo que rendir cuenta por el dinero. Yo quiero que ellos recuperen de vuelta su inversión y yo soy responsable de que ellos recuperen esa inversión. Entonces sí tengo que colocarle atención, aunque no me gusta. Claro, claro, claro. Ahora, cambiando un poquito de tema, para la gente que apenas quiere entrar al mundo del cine, porque yo he conocido personas que tienen la idea, me voy a ir a estudiar cine y voy a aprender, y ¿tú qué recomiendas más para alguien que vaya iniciando? O sea, yo estoy seguro de que tener una escuela te abre muchas posibilidades, tal vez no del conocimiento, pero de conexiones con maestros, con que ya estás en el medio, pero también siento que por otro lado la experiencia de empezar a trabajar desde abajo, ir creciendo, ir aprendiendo es mucho más valiosa a veces que la escuela. ¿Tú qué recomendarías? ¿Hay algo a la mitad o cómo es tu opinión al respecto? No, yo recomiendo todas las anteriores. Yo recomiendo que tú empieces donde estás, con lo que tienes, con lo que puedes hacer, agarra el móvil y vete a hacer tu película ahora con lo que tengas. Míralo, preséntalo a un público para que vean la reacción. Aprende, empieza a ser objetivo, a evaluar, ok, dónde fallamos, dónde quizás no llegamos a los estándares de calidad. Si puedes entrar a tomar una educación formal en cine, hazlo. Eso te va a ayudar a tener comentarios externos de personas que se dedican a eso, como son los profesores. Y como muy bien tú dices, te va a conectar con otras personas que quieren lo mismo, ¿verdad? Están buscando lo mismo y eso siempre ayuda. Entonces, yo creo que nada sustituye el tú hacer, pero no es hacer por hacer. Tienes que hacer con la conciencia de que voy a hacer, voy a evaluar, voy a corregir y voy a hacer nuevamente con lo que aprendí. Tiene que ser un proceso de práctica deliberada, ¿no? Se habla de que para uno ser un experto en cualquier área tienes que tener sobre 10.000 horas de práctica deliberada en esa área y es practicar con la intención de mejorar. Entonces tú puedes ser un experto en cualquier área practicando sobre 10.000 horas con la intención de mejorar, que esa es la clave. Entonces yo creo que haz el proyecto, nutre, entra, no necesariamente tiene que ser en una entidad formal, puedes entrar en los canales de videos, hay muchos estudios online que uno puede tomar talleres, certificaciones. Algo que yo hacía era escuchar mucho las entrevistas de los directores para ver cómo piensan, no tanto lo que ellos hicieron, sino cómo están pensando y cómo ellos se mueven.
Entonces de ahí es que tú empiezas a nutrirte y empiezas a hacer, nuevamente, haz, presenta, evalúa, aplica y vuelve a hacer. Y poco a poco sigue haciendo. Y ves cine, ves mucho cine. Cine del 1900, cine del 1920, cine mudo, siguen los movimientos cinematográficos, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa. Entra a ver el cine de oro de Hollywood, empieza a ver los distintos cines, ¿verdad? Para que puedas ver lo que se ha hecho con el cine y de ahí puedas nutrirte y alimentar tu lenguaje audiovisual. Claro, y no hay manera de agarrar información de otro lado si no primero consumimos, si no vemos, si no estamos analizando y aprendiendo de lo que ya está hecho. Hablando de ese tema, ¿tú tienes algún director favorito? ¿Alguien que tú dices es una inspiración para mí? Sí, a mí me gusta mucho Federico Fellini. Es un director que vivió en Italia, trabajó en lo que fue el neorrealismo italiano y me gusta mucho porque la manera en que él creaba imágenes era maravillosa. Película, él hizo La Dolce Vita, Nights of Caviria, La Strada, Ocho y Medio, que es una de mis películas favoritas. Y tú puedes ver cómo esta persona usó el cine, ¿no? Como un medio de expresión de una manera que no se había utilizado antes. Entonces yo te diría que ese es como que mi director, que cada vez que pienso en lo que quiero hacer es, ok, sería tremendo poder ser, ¿verdad? Este tipo de director que comunica emociones e ideas de una manera puramente audiovisual, ¿no? Que él lo logró hacer y sobrepasó la prueba del tiempo, que es, ¿verdad? Es otro punto. Más allá de su época, aún seguimos viendo sus películas, seguimos estudiándolas. Sí, y eso es una opinión que yo te quería preguntar porque siempre como existen los dos públicos, ¿no? El que es conocedor de un tema y el público que es consumidor de un tema. Entonces, cuando tú escuchas tal vez directores y te vas del lado de un público general, pues está Steven Spielberg, o está Stanley Kubrick, esto y lo otro. Como que los más famosos, pero ya que estás en el medio, ya que dices, estoy analizando, estudiando, viendo, encuentras que hay directores o productores o estudios asombrosísimos que no son tan populares porque son opacados, ¿verdad? Por LucasArts o por Marvel o por otros tipos de cosas para el público general. No son tan populares. Y de películas favoritas, ¿cuál sería de tus películas favoritas? Mi película favorita es The Godfather. El Padrino, Esa excelente. es El Padrino y la número dos es precisamente Ocho y Medio. Esas son mis películas Pero el favoritas. Para mí Padrino son uno maravillosas. o 2 o Padrino cuál. es la uno, sí. Sí, La 2 también está muy buena. La la, uno y la la 2 dos, están muy buenas. la dos está muy buena también. La dos está muy buena, pero la uno es la que hay algo en esa película que uno la sigue viendo y no se vuelve vieja, ¿no? Siempre uno le ve algo. No, y excelente música también. La historia, la música, la cinematografía es excelente de esa película. Si tú pudieras haber trabajado en cualquier película, así, desde el inicio de la película, del cine, hasta la fecha, ¿en cuál tú hubieras querido trabajar y de qué departamento? Esa es buena pregunta. ¿En qué película me hubiera gustado trabajar? ¿En qué película? Me hubiera gustado y quizás es, no sé, no sé para nuestra audiencia cómo lo tome, pero me hubiera gustado haber trabajado en el periodo del expresionismo alemán, eh, en este momento cuando se hizo la película El gabinete del doctor Caligari. Es una película que yo la veo y yo quisiera saber cómo ellos llegaron ok, vamos a hacer los sets de esta manera. Vamos a romper la linealidad y poder ver cómo ellos llegaron a toda esa idea que es tan maravillosa y a la misma vez tan fuera de lo común. Me hubiera gustado trabajar ahí. Y me hubiera gustado trabajar ¿verdad? Con el mismo Fellini, poder haber estado ahí, de hacerle sombra y verlo cómo él trabajaba. Y asimismo Akira Kurosawa, cómo él montaba eso épico, los movimientos de Kurosawa con, qué sé yo, 1000 personas en escena y cómo él lo lograba hacer. Entonces, más me gustaría estar como la sombra de esos directores para ver su proceso, ¿no? Cómo tomaban esas decisiones.
como entrar y congelar el tiempo y verlo, tal vez no activamente en una producción, pero estar expectándola. Sí, sí, estar ahí con él, estar ahí, escuchar lo que le decían los actores. El mismo sí es más popular, pero el mismo Kubrick, como Kubrick, ¿verdad? Uno ha visto con los behind the scenes que era un tipo, un hombre bastante fuerte, ¿no? Esto en su personalidad. Pero ver, ¿sabes?, cómo llegaban a esos pensamientos. Y esto es lo que demuestra una pasión, conocer del tema, ¿no? Como la gente que le gusta mucho el deporte y se sabe nombres de futbolistas, directores técnicos y en qué estadio hicieron qué cosa. La pasión de cada quien sale a relucir y en el caso tuyo que es el cine, pues se nota cuando conoces, cuando hablas de ciertos temas. Poniéndolo en la práctica, sabemos que siempre las mejores películas o los mejores proyectos aún no los hacemos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa mentalidad de que todavía no hago mi mejor producción. Pero de las pasadas que has hecho, ahorita si nos hablas un poquito sobre qué películas y en cuáles has trabajado, pero ¿cuál de esas tú crees que ha sido tu mejor proyecto hasta la fecha? Tal vez no el mejor de tu vida, pero tu mejor creación, tu mejor película o la que más sientes, este está a muy buen nivel. En tu opinión, ¿cuál sería? O sea que, ¿cuál es mi hijo favorito? Es la pregunta que... Tu hijo favorito, esa es la diferencia. Estoy amarrando navajas. Pues mira, ok, nosotros hicimos Fuera de Tinieblas, que la hicimos en el 2000, la filmé en el 2006, 2007. Después hicimos El Último Minuto, que la filmamos en el 2011, 2012. Después dirigí Creeré en el 2019. Después dirigí Barrote Films en el 2019, 2020. Después en el 2021 hice Los Mecánicos. Después hice en el 2022 Nosotros los de la Fe, que fue la que hicimos allá en México. Después llegué a Puerto Rico otra vez, hicimos Enredo de Reyes y ahora terminamos Los Mecánicos parte 2. De todas ellas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tú sientes que es la mejor? ¿Cuál yo siento que es la mejor? Mira, ok, yo creo, es que cada una tiene su particularidad, ¿verdad? Yo creo que a mí Creeré tiene algo muy especial. Yo creo que es una película muy, muy especial, aunque el estándar de calidad está más abajo que Barrote y de Los Mecánicos, ¿no? Donde estábamos. Entonces, en nivel de calidad, indudablemente la que más calidad tiene es Los Mecánicos 2, que es la que terminamos ahora, ¿no? Tiramos con estas cámaras ARRI que tiran películas de Marvel, tú sabes, es una cámara con un equipo que ya es mucho más experimentado, con la experiencia que han tenido. Entonces, a nivel de calidad está muy bien. Esto, la historia me encanta también. La más cerca que está en mi corazón, yo te diría que es Barrote Films, porque fue la que estuve años tratando de hacer, ¿no? Desde el 2012 y la pude filmar en el 2019, 2020. Y era mi carta de amor al cine, ¿no? Habla de hacer cine, ¿no? Y de hacer un cine guerrilla donde empezamos todos. Entonces sí, ahí yo te diría que sería Barrote. Ahora, si incluyo los cortometrajes, yo tengo un cortometraje que se llama Al otro lado del tiempo, que ha sido mi filmación o mi película favorita, porque no tenía ningún tipo de presión de box office, nada. Entonces es la más experimental, ¿no? Yo quería manejar ciencia ficción con cine experimental y es mucho más creativa, arriesgada, entonces no tenía ningún tipo de presión de que si iba a ser... Exactamente, entonces tú sientes, es una historia fue bien interesante, estaba mezclando el cine experimental con el cine de ciencia ficción, entonces lo disfruté mucho a nivel de resultado, así que estas serían, ¿verdad? Pero cada una tiene un espacio en mi corazón. Un espacio especial. Sí, yo creo que es difícil voltear atrás y decir, no me gusta este proyecto o aquel. No, de todos yo creo que se aprende algo y se va creciendo y gracias por compartirnos eso. Tu hijo favorito ya lo tenemos grabado, ya sabemos, le vamos a decir a las demás películas que le han dado la espalda. Entonces, estamos hablando de que un set, un estudio, tiene historia para tener
películas y películas y películas. Y vamos, idealmente, si Jesús no vuelve pronto, tener muchas más películas en adelante. ¿Tienes algunos proyectos en puerta? ¿Cómo estás tú desarrollando tu producción? Porque me comentaste hace un momento que tienes diferentes proyectos simultáneos. ¿Ahorita estás grabando algo, estás produciendo o en qué etapa estás de algunos proyectos? No tienes que decir nombres si no se pueden, por cuestiones de contratos todavía decir, pero ¿en qué proyectos estás trabajando ahorita? Mira, ahora mismo sometí una propuesta para un largometraje que quería hacer desde hace muchos años, así que esa propuesta está corriendo y es el guión que estoy terminando y tengo 4 guiones en línea, ¿no? A mí lo que me retrasa un poco es el tema de escritura, ¿no? Yo escribo los guiones. Entonces tengo 4 guiones que son los que estoy desarrollando y una serie que estoy, ¿verdad?, montando, lo que le llamamos la Biblia de la serie, para uno poderla presentar porque quiero entrar también al espacio de las series de televisión. Entonces esos son los proyectos que tengo, el largometraje, tengo 4 guiones que voy escribiendo poco a poco de cada una para moverlas. Unas historias maravillosas que me encantan. Y obviamente quiero hacer Creeré 2, que es uno de los proyectos, de esos proyectos que tengo en la mesa, que estoy levantando financiamiento para hacerlo. Se dice fácil 4 guiones en la mesa, pero es un trabajo de años. O sea, estamos trabajando, asegurar trabajo para adelante. En cuestión del desarrollo de la planeación para la gente que no sepa las etapas, ¿cómo se inicia una película? O sea, ya sabemos que ahorita estás trabajando en el guión antes de empezar, pero ¿cómo sería como que detalladamente el paso desde no tener nada hasta que la gente vaya al cine a ver una película? Claro, tú comienzas, son varias etapas. Tienes la etapa de desarrollo, que es lo que yo te estoy hablando ahora. Todas estas películas están en desarrollo y pueden estar años en desarrollo, ¿no? Las películas pueden estar años en desarrollo. Una vez tú consigues el financiamiento y tienes un guión aprobado, ¿no? Que lo que le llamamos el lock del guión, tú pasas a preproducción. Y ahí entonces entramos a todo el proceso de planificación de esta película, de cómo la vamos a hacer y todos los elementos que requiere el guión para la filmación. Después de ahí va a la producción, que es cuando en efecto estamos filmando la película. Y después de ahí entonces pasa a la postproducción, que es donde yo tengo ahora mismo Enredo de Reyes y Los Mecánicos 2. Ambas están en postproducción, que ahí está la edición, el trabajo de sonido, la composición de música, la mezcla de sonido. Igual se trabajan los colores y se termina entonces la película. Y luego pasa a la parte de mercadeo y promoción, que es toda esta etapa previa de estrenar la película, que es donde estamos ahora con nosotros los de la fe, que estamos en medio del mercadeo y la promoción. En México ya se comenzó la distribución de nosotros los de la fe, que es la próxima etapa. En Puerto Rico y Latinoamérica aún no ha llegado esa etapa de distribución, ¿no? Entonces tenemos desarrollo, preproducción, producción, postproducción, mercadeo y promoción y distribución. Y todos los proyectos siguen lo mismo. Yo los voy moviendo, yo tengo estos proyectos y voy moviendo por las distintas etapas. Claro, claro. Y todo necesita un espacio diferente en el cerebro también, ¿verdad? Para poder analizarlo de cierta manera. Sí, es bien interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros estrenamos Barrote, estaba en la preproducción de Enredo de Reyes. Entonces ahí no lo recomiendo de ver, ¿verdad? Si vas a estrenar una película, trata de que no tengas otro proyecto porque sí consume mucho tiempo. Si eres la persona que estás a cargo del mercadeo. Entonces eso fue lo que me pasó con Barrote, ¿no? Tenía las manos llenas. Y veníamos de estrenar Los Mecánicos, que Los Mecánicos le fue muy bien en el cine y se extendió. Entonces seguíamos todavía promocionando Los Mecánicos mientras estábamos promocionando Barrote, mientras estábamos haciendo la preproducción de Enredo, mientras estaba haciendo el desarrollo de Los Mecánicos 2. Fue bastante caótico, ¿no? En las distintas maneras que tuve que moverme de un proyecto al otro. Claro, y me imagino que a partir del COVID se atrasaron muchas cosas, se movieron demasiadas cosas para poder seguir avanzando y me imagino que eso es lo que ha juntado, no solamente para ti, para muchas cosas en producción. Hubo un embudo, le llamamos un embudo de distribución y un embudo de producción, ¿no? Eso significa que había muchos proyectos
que se aguantaron y de momento salieron todos ahora en el cine. Entonces ahora vamos a tener otro embudo con la huelga de los guionistas y de los actores, porque todas estas películas que se retrasaron por la huelga van a salir y ya entonces empiezan a salir todas juntas. ¿Te gusta a ti catalogarte como cine cristiano o es cine con mensaje cristiano? Nomás para hacerte una pregunta, pero no quiero decir... Ah, claro. Mira, yo hago cine, resulta que soy cristiano. Sí, yo hago cine. Ahora, yo soy cristiano y como todo artista, ¿no? Tú expresas tu visión de mundo. Entonces, obviamente para comunicar la película, pues uno utiliza, ¿verdad? Como cine cristiano es una de las frases que se utiliza para poderla comunicar a la audiencia. Ahora, cuando tú estás haciendo la película, yo no estoy pensando en cuán cristiano o no cristiano es la película. No, yo estoy pensando en contar la mejor historia posible conforme lo que Dios puso en mi corazón decir. Entonces, y lo traigo porque una película, por ejemplo, una película como Los Mecánicos, que apeló más al público familiar que al público de fe, me preguntaban, no, esa película no es cristiana. Y yo decía, bueno, salió de mí mismo, es una parábola. Yo hice literalmente una parábola con una escritura bíblica y presenta los principios míos del reino de Dios, lo que yo creo que debe ser la familia, el trabajo en equipo, el legado, cómo Dios ve esos temas. Y entonces, pues para mí fue bien interesante, ¿no? Ver ese tipo de conversación, porque yo no estoy pensando en cuántos gloria a Dios y cuántos aleluya voy a poner, ¿no? En la película. Yo estoy pensando en contar la mejor historia posible, diciendo lo que Dios puso en mi corazón decir, ¿verdad? Entonces, pues yo hago cine, y sí lo voy a comunicar como cine de fe o si es para dirigido a la familia. Ese es el sombrero del productor haciendo el mercadeo y promocionando para que la gente pueda comprender y comunicarle a la audiencia, ¿verdad? Las cualidades de la película. Pero cuando las estoy haciendo, yo estoy haciendo la mejor película posible que puedo hacer. Sí, claro, ¿no? Y lo pregunto nada más para tener ahora tu perspectiva del lado de alguien que está trabajando activamente en producir contenido. Ahora sí que a todos públicos. Idealmente queremos que todo el mundo vaya a ver las películas. Y sabemos que hay diferentes nichos, como la gente que hace, digamos, cine de terror, no le está tratando de llegar a ciertas personas, o hace que cine de comedia, ya saben que cierto demográfico va a ir a verlo. Entonces tú denominas las películas como subgénero, tal vez comedia familiar o tal vez acción, sci-fi, cosas así. Sí, para mí es importante el género. Eso sí, para mí es importante qué género voy a trabajar porque el género me marca, ¿no? Por ejemplo, Fuera de Tinieblas es suspenso. Es completamente suspenso. Ahora tiene un mensaje de fe, de esperanza, el amor incondicional de Dios. El muchachito se convirtió, fue a la iglesia, ¿me entiendes? Tienes todo ese mundo, pero es una película de suspenso y me dio los códigos de cómo yo la voy a trabajar. Creeré es un drama basado en hechos verídicos, así que los códigos son diferentes. Barrote es una comedia. Entonces, diferente. La manera en que yo me acerco a Barrote es diferente a cómo me acerqué a Fuera de Tinieblas o cómo me acerqué al Último Minuto y a Creeré. Entonces, para mí los géneros sí son. Yo tomo esa decisión antes en qué género voy a operar para saber cuáles son los códigos que voy a seguir o cuáles códigos voy a confrontar. Ujú. Sí, y es que es muy fácil de caer en la idea de, lo hizo una persona cristiana, tiene que ser bíblica, o tiene que ser en una iglesia, o tiene que ser... Y tal vez nos cerramos como mentalidad religiosa cristiana a la oportunidad de decir, te quiero contar una historia que significa mucho para mí, que es fundamental en mi fe o en cómo pienso acerca de esta situación o de este tema. Y ya viendo la historia, tú conoces pues el corazón del director, conoces el corazón de los escritores de la historia y te están tratando de... Porque todo debe ser una forma de arte, ¿no? Debe ser comunicarte con una persona, no necesariamente limitarte a tiene que ser así o así, si no, ya no es cine cristiano. O si no lo haces así, ya no es comedia. O ya estás rompiendo las reglas. Pero tener esa libertad de poder expresarte, yo siento que debería de estar del otro lado también respaldada con gente dispuesta a escuchar, dispuesta a entender y tal vez se salen de la película con una opinión negativa porque tenían en su mente,
es que no dijo Dios en ningún momento, no es una película cristiana, esto no es cine cristiano. Sí, mira, yo vi algo bien interesante que te lo comparto, porque para mí fue bien interesante. Y fue que vi personas que veían una película de Hollywood. No se mercadeó como cristiana ni nada. Película de Hollywood. Y me decían, tienes que ver esta película que tiene un mensaje, la película está buenísima. No tenía nada, no era un tema, no fueron cristianos los que la hicieron, fue, ¿sabes? Una película inspiracional, ¿no? Dentro de lo que conocemos como género inspiracional. No obstante, veían una película cristiana y ya le añadían el lente teológico a la película para ver si era cristiano o no. Y entonces para mí fue bien interesante ver cómo esta película, que no tiene nada, no sé, no la hizo un cristiano, no está bíblica en ese sentido, no se hizo pensando en la Biblia, y tú lograste extraer el mensaje que fue de bendición para tu vida. Sin embargo, a la película que hizo el cristiano le estabas colocando una barra diferente, y tú dices, bueno, tenemos que colocarnos una barra diferente. A nivel de cine, porque si yo voy a predicar, yo soy pastor, yo predico en la iglesia. Entonces, en la iglesia yo agarro la Biblia y yo predico. En el cine yo soy explícitamente bíblico en ciertos proyectos y en otros soy implícitamente bíblicos, que presento los principios del reino de Dios, que son los principios que me rigen a mí como artista y como persona y como ser humano. Y yo lo comparto como lo hacen otros cineastas. Entonces, pues fue bien interesante en esa ocasión ver cómo se elogiaba una película que no tenía ningún tipo de intención y no era hecha por alguien del reino de Dios, simplemente porque tenía un buen mensaje, pero a la cristiana se le estaba este escrutinio. Entonces, entre nosotros los cristianos, tú sabes que tenemos distintos tipos de corrientes, que hay personas que creen que es de esta manera, y personas que creen de esta otra manera, cuántos de los dones del Espíritu creen, cuántos no, cuántos, y tienes todas distintas corrientes, y yo empecé a ver cómo, y aún hoy día está ocurriendo, le colocan un lente adicional a la película, más allá de que sea una buena historia que fue de bendición para mi vida, ahora la están viendo desde su espacio de teológico, ¿no? Y de su visión teológica, y ven la película desde ese punto y le añaden un elemento más a una película que a la hora de la verdad es una película, es una historia. O sea, no es la Biblia, vamos, no estamos hablando de la Biblia, esto lo hizo un ser humano expresando lo que está en su corazón como cualquier otro artista. Entonces yo creo que hay que empezar a ir al cine y simplemente decir, ok, señor, háblame con la película como tú quieras hablarme. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, con una película que tuvo crítica porque entendían que nosotros estábamos presentando un evangelio light y que no hablamos de este tema, del amor de Dios, pero no hablamos del arrepentimiento. Y para mí era como que raro, ¿no? Porque cuando yo hago una predicación del amor de Dios, yo estoy hablando del amor de Dios. Y si hablo una predicación del arrepentimiento, estoy hablando del arrepentimiento. Estoy hablando de un tema específico, automáticamente te excluye otros temas porque tienes que enfocarte. Y la película dura 1 hora y 30 minutos. Entonces tú tienes un mensaje y tú vas a dar un mensaje y todo se guía a ese mensaje, pero automáticamente vas a excluir toda una serie de gamas y de conversaciones teológicas que hay, que está bien porque esa es la palabra de Dios. Si pudiéramos meter toda la palabra de Dios en una película, yo no creo que fuera la palabra de Dios. Entonces, no duraría. Exactamente, entonces tú tienes toda la palabra de Dios, no la van a meter en una película, eso no va a ocurrir. Así que en lugar de enfocarte en qué no dijeron, enfócate en qué me está dando esto, qué parte de la palabra estoy recibiendo. Y valoro esto, ok, y después otra película que me hable del gozo, pues entonces, esta película no me habló del gozo, pues habló solamente de, qué sé yo, de la familia, y está bien, pues esa película habló de la familia, recíbelo, ¿verdad? ¿Quieres conocer más del gozo? Métete en la palabra y aprende más del gozo. La película no te va a enseñar, puede mostrarte la palabra, pero no está diseñada para hacer un panfleto teológico de un tema específico. Está diseñada para contar una historia, es una metáfora de la vida para nosotros conocernos como seres humanos y conocer lo que Dios tiene para nosotros. En el caso mío,
todas mis películas buscan reflejar a Dios de alguna manera, cuáles son los principios de Dios, qué es lo que Dios desea para la familia, para la sociedad. Cuán directa o indirecta sea, eso es otro punto, ¿no? El que lo podemos hacer y yo lo hago conforme Dios me va dirigiendo a cada proyecto. O sea, tú tienes, creeré que es lo más cristiano de este mundo. ¿Me entiendes? Tienen milagros, prodigios, gente orando literalmente por sanidad y verlo ahí. Y tienes una película como Barrote Films que te lo expresa y dentro de la libertad de los personajes. Y tú ves cómo estas personas son transformadas dentro de la cárcel. Entonces, tenemos que empezar a madurar en nuestro lenguaje audiovisual y en nuestra apreciación artística y ver, ok, ¿qué es lo que me quiere decir esta pieza? Y recibo esto. Y otra pieza, pues cuando me den otra pieza, pues lo recibo igual. Pero no juzgar cada pieza por lo que no está diciendo. Porque si no, ahí vamos a tener una lucha eterna. Porque no hay manera de en 1 hora y media, en 2 horas, tú poder decir todo lo que hace falta decir, inclusive sobre un solo tema de la Biblia. Es impresionante. No, y tristemente el público, yo siento que del público más duro y más crítico es el público del ámbito cristiano o del ámbito eclesiástico, ¿no? Para incluir todas las diferentes denominaciones. Que, como tú dices, es que no está poniendo un ejemplo, ¿no? Bien absurdo. No está poniendo los versículos en el título. No sé qué versículo está diciendo. O sea, ve la película, disfruta la película, conoce un poco de la historia y si se sale de algo que no les gustó, no la recomiendan o hablan mal de la película. Y precisamente el caso fue de una película que estuvimos hablando con otras personas. No sé si fue la película, la de Abraham, la que acaban de salir creo que el año pasado, una película sobre Abraham. Pero estaban unos pastores o unas personas de una iglesia hablando sobre cómo no iban a invitar a otras personas porque no les gustó un desarrollo de la historia. Como que sintieron que había muchísimo más de la historia que viene en la Biblia. Y en la mentalidad es cómo tú estás pensando ir a darle dinero a otra película y no estás apoyando a alguien que es cristiano, de una productora cristiana, independientemente si es una excelente o mala película. O sea, tú tienes que mostrar ahí el apoyo, ser solidario, decir, quiero que más películas así entren al cine, que más esté produciendo. Totalmente. O ve tú y hazla. ¿Me entiendes? Haz tú la película de Abraham que querías hacer. Inviértelo, ¿verdad? Levanta los millones de dólares que les tomó a esas personas hacerlo y los sacrificios familiares y personales para poder hacer esa película. Pues haz tú la película como tú quieras y preséntala y tráela frente al público y de ahí entonces tú puedes quizás tener autoridad. Y esto es controversial, ¿verdad? Hasta cierto punto y suena un poquito fuerte, pero bueno, tú eres mi amigo, estoy hablando con mi amigo. Yo creo que ahí entonces tú... No, nadie más. Yo creo que ahí entonces tú tienes la autoridad moral para decirme eso. ¿Me entiendes? Porque tú estás sumergido en ahí también, en esta lucha. Estamos en la industria o una de las industrias más grandes del mundo donde el enemigo se ha posteado y ha dominado y tienes un grupo de cristianos que con menos recursos, muchísimo menos recursos, se han metido para llevar la palabra, buscar la manera de contar historias que expresen nuestra fe, expresen lo que Dios está haciendo, expresen un mensaje de lo que sea que Dios le dio, y ahora le estamos colocando un peso encima adicional y no lo vamos a respaldar. Pues entonces hazla tú, y tranquilamente, y entonces podemos hablar de tú a tú, porque conocemos nuestra lucha y la batalla y conoces lo que ocurre para tú o lo que cuesta llevar una película a las salas de cine, la lucha que cuesta tú llevar una película a las salas de cine y ahí podemos estar en empate, vamos a ponerlo así, estamos como compañeros y decimos, ok, ahora sí podemos hablar, pero desde las gradas es súper fácil yo decir que el bateador batió mal o debió batear por acá o debió batear por allá y por qué no corrió a la base. Yo lo hubiera hecho así, pues hazlo así, tranquilamente. A mí cuando me dicen, no, yo lo hubiera hecho así, yo le digo, pues hazlo así. Y gloria a Dios, tenemos más personas haciéndolo, no es problema. Mientras más personas hayan haciendo cine,
llevando el mensaje en cualquier área, mejor. Mejor. Y si tú no estás de acuerdo en cómo se está haciendo, pues tú te levantas y tú lo haces. Y te sumerges. Sí, yo siento que como mensaje para el público cristiano, ya sea un pastor, ministro, evangélico, persona que solamente va a la iglesia, deberíamos estar más apoyando al cine cristiano. Tal vez no se denomina cine cristiano, apoyando a cristianos en cualquier medio. Cualquier creador de contenido que sea cristiano deberíamos apoyarlo porque tristemente vamos y pagamos no sé cuántos dólares para ir a ver Rápidos y Furiosos 29, que está tan mala la pobre, y decimos, no, esta película no porque no es bíblica. O sea, aunque sea cristiano, no es bíblico. Como que lo menospreciamos. Y deberíamos estar apoyando porque alguien está compartiendo la palabra de Dios. Alguien está metido, leyendo y tratando de comunicar ese mensaje. Ya sea que te guste o no personalmente, deberíamos de estar apoyando al cine cristiano. Tenemos que madurar, sería mi línea. Hay que madurar y decir, ok, somos un cuerpo y yo voy a orar por mis hermanos. Voy a orar que el Señor les abra puertas. Yo voy a respaldar en lo que pueda. Pero tomar una actitud activa en contra de una producción de un hermano, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en hacer eso. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra el Dios viviente, como dice la palabra. De momento estamos pensando que estamos bien y estamos siendo de tropiezo en una producción del Señor. Y ahí vamos a rendir cuenta por eso. Entonces, por eso yo soy muy cuidadoso. Y sí hay proyectos que a mí no me gustan, pero yo no le digo nada a nadie. Yo oro por la persona y yo oro, Señor, dale más sabiduría, revelación, porque yo no sé qué es lo que Dios está haciendo con ese proyecto. Y yo prefiero encontrarme en el reino de los cielos en una postura de amor y en una postura de que estuve en oración por mi hermano, a una postura de que me fui en contra de algo y resulta ser que era de Dios. Porque si me equivoco y no era de Dios, oré por la persona. Pero si me equivoco y sí era de Dios y yo me fui en contra de eso, ahí, ¿verdad? La cosa es compleja. Temible estar en las manos de un Dios vivo, ¿no? Entonces, gracias por tomarte el tiempo, por comentarnos todo lo que pues ha salido de tu corazón, tanto personal, profesional, y como último, tienes este momento del cierre para que tú puedas compartir lo que tú quieras compartir, lo que quieras decir, si quieres vender algún proyecto, lo que quieras decir, este cierre es completamente tuyo. Yo lo que le quiero decir es que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, tiene un propósito, un llamado y quiere que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Tenemos un manto, tenemos el respaldo del cielo, tenemos una identidad que Jesús pagó el precio por ella. Lánzate a hacer lo que Dios puso en tu corazón. Lánzate. Lo más importante es que si el Señor no edifica la casa, en vano construyen los que la edifican. Entra a la presencia del Señor por encima de todo lo que podamos hacer. Lo más importante es nuestra relación con Cristo. Entra en ese momento de intimidad con el Señor. Busca su presencia. El mundo necesita tu voz. Necesita que tú hables. Y el lugar donde tú estás, vamos a ser fieles. Ahí donde tú estás, comienza siendo fiel. Haz lo mejor que puedes hacer con los recursos que tienes a tu disposición, escuchando la voz de Dios y siendo un hacedor de la palabra del Señor y sobre todo amando y sirviendo a las personas, empezando por tu familia, por tu comunidad y seguir llevando la palabra hasta los confines de la tierra. Eso es lo que nos toca, independientemente de lo que pase. Y nunca, 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 nunca te rindas.